Daneris, qué juicio. Sí, señora, acá haciendo lo posible. Qué bien. Vamos a ver, pues, los que estaban por ahí, que por Teams, que pilas, pues, vamos a ver si copian. Demos un momentito a ver, Daneris, sí. Mira, ya desconectamos la herramienta de Sajuna y creamos un enlace por Teams, que es el que les acabé de enviar. Entonces ingresen por Teams, por favor. Miriam, buena noche. Hola, mi profe, buenas noches. Bastante Ah, muy complicado bien. con Sahur. Ese tema de Teams. Ah, ese tema de Sajuna, pero desayuna, pero mira, hubo por ahí una sesión, no recuerdo con qué ficha, como 25 aprendices ingresaron. Lo que pasa es que, pues, como sabemos que la plataforma tiene sus achaques, sus cosas, tal vez tiene que ver con temas de conectividad, seguramente. Sí, profe, porque Y cuando usted como, explicó, sí, yo estaba con mis datos y entonces y sí, luego pues menos mal estaba en la casa, lo pasé para el Wi-Fi y sí pude entrar. ya. Ah, bueno, sí, esa es la falla de Microsoft, de la plataforma Sayuna, esa es la dificultad, Sí, pero ni modo, ¿cierto? Paola, muy sí, buena señor. noche. Profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo creo que ya esperamos suficiente. Nos cambiamos de herramienta, de plataforma. Ya démosle continuidad a nuestra sesión. Ya algún otro aprendiz se irá vinculando. Igual, yo veo que son como 4 o 5 aprendices como muy pilosos y en la jugada con su proceso. Entonces no creo pues que vayan a ingresar muchos más. Por ahí estaba Julián como inquieto. Vamos a ver si se vincula.
ya que generamos pues el enlace por Microsoft Teams. Realmente sería pues como el último espacio de la ficha del proceso lectivo en lo que tiene que ver con humanidades. Les recuerdo que se suprimieron una cantidad de actividades. Les voy a compartir la pantalla. Se suprimieron un montón de actividades pensando pues precisamente en todo el proceso por el que ha pasado la ficha, en la situación pues en la que nos encontramos en este momento, en la necesidad de avanzar, en el represamiento de un montón de actividades que en últimas no se sabe si se van a realizar o no se van a realizar. Pues yo creo que ya no se realizaron, pero sí fue muy pensado a lo que me refiero con suprimir un montón de actividades. O sea, no fue por descartar. Entonces, quitemos todo eso porque ya se acabó el tiempo. De todas maneras, en lo que tiene que ver con humanidades, están observando la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Bueno, profe. en lo que con humanidades, de esta fase 4, evaluación, en la guía 10, guía de aprendizaje 10, pudimos presentarla o socializar o dinamizar, animar, explicar o socializar lo que tiene que ver con la presentación del proyecto de vida que hasta el momento la han presentado, creo que 4 personas. 3 personas han presentado el proyecto de vida, 3 personas. Por eso les digo que son como 3 o 5 personitas las que han estado como muy juiciosos en la jugada. Y creo que son pues los que están aquí conectados. Uno más, Julián. Julián también entregó. Y el diagrama de sistemas que lo entregaron 4. O sea que de los 4, uno es más. Vea, voy a ser así bien atrevido y voy a ver quiénes fueron los 4 que entregaron el diagrama de sistemas. Y el proyecto de vida 13, pero son los 4 los que están ahí. Entonces les recuerdo que estas dos actividades, proyecto, validan 4 resultados de aprendizaje. Son 2 actividades para 4 resultados de aprendizaje. Entonces, si se hace uno solo de los 2, solo se aprueban 2 resultados y quedan los otros 2 pendientes. A ver. Sí, sin filtro. Vea, Daneris es una que entregó, que está aquí en la reunión. Qué juicio. Rosa Aleida fue la otra que entregó. Julián fue el otro que entregó. Paola fue la otra que entregó. Bueno, ahí están los 4. Quería pues como mostrarles esa parte en lo que tiene que ver con el diagrama de sistemas. Y el proyecto de vida 3. Uno se quedó pues sin entregarlo. Debe completarlo para que se le puedan emitir los 4 juicios evaluativos. Y hacia atrás, miremos un poquito cómo están pues, en lo que tiene que ver con humanidad. Ya terminamos. Ya con esta sesión se socializan las 2 últimas actividades y lo que fue, fue. Y por eso las coloqué hoy, para que tengan tiempito de terminar las proyecto de vida y diagrama de sistemas y de hacer estas otras 2 que tienen que ver con derechos. Profe, qué pena interrumpirlo. Lo que pasa es que a mí no Sí, se me dime. visualiza la calificación del proyecto de vida, o sea, ahí no me aparece. Entonces me quedé como sin saber si sí lo había aprobado, pues, o sea, no tengo Bueno, cómo cuál visualizar. es que es cuál es que es tu nombre? Danelis, Daneris. Mira, Daneris, tú estás completica. Estás completica, Daneris, hasta las últimas 2 que son informes sobre trabajo decente y texto argumentativo. Y ya, mira, Daneris es esta que está en esta filita de acá. Mira que las tienes todas completas.
y te faltan las dos que son las que vamos a trabajar en este momento. Y ya finalizas lo que tiene que ver con humanidades. Eso es solo un poquitito del montón de actividades que ustedes tienen pendientes, pero por lo menos aquí ya están salvando la patria. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque si ustedes llegan a la finalización de la etapa lectiva, justo a iniciar etapa práctica, y tienen alguna actividad de humanidades sin realizar, el equipo académico que se reúne para validar todo el proceso de la etapa práctica, le va a comuníquese con el instructor Nelson y con él para que entienda la o las actividades que tiene pendientes. Lo mismo con Nelson, persona o con Camilo, con usted no puede tener evidencia sin realizar antes de pasar a etapa práctica. Entonces, por eso es muy importante ponerse al día. Vea, aquí hay algunos aprendices que llegaron a, bueno, por ejemplo, Miriam tiene algunas pendientes. Vea, tiene pendiente mapa mental y propuesta de investigación que fueron de la fase 3 de ejecución. Tiene pendiente proyecto de vida y diagrama de sistemas, y estas últimas son dos, pero está a tiempo de ponerse al día. Por aquí abajito hay otra, Luisa Fernanda Pérez, y de igual manera le faltan estas últimas actividades, las 4 finales y las 2 de mapa mental y propuesta de investigación. Mapa mental a ver, me parece que es del contexto, análisis del contexto. Mapa mental sobre análisis del contexto y propuesta de investigación. Le hace falta. Esa propuesta de investigación es un chicharrón. No es cualquier cosita. Es todo un documento de un anteproyecto, una propuesta de investigación. Es dispendiosita. Entonces, realmente estos son los aprendices que se manifestaron de alguna manera en lo que tiene que ver con humanidades. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 aprendices, pero realmente hay 1, 2, 4, 5, 6 que digamos que tienen mucha posibilidad. Jessica Peña, mire que le faltan muchísimas. Y si eso es conmigo, me imagino con los demás. O sea, que realmente ya se van nublando las posibilidades. Por aquí, María Carolina Herrera tiene solo 2 actividades y todo este montón sin realizar. Y eso, repito, solo conmigo. ¿Cómo estará el panorama con los demás? Me puedo imaginar. Entonces, quería mostrarles esa partecita para que lo tengan pues presente. A ver, yo le escribo a Profe, Julián, que está por aquí como inquieto. Sí, dime. el instructor Jefferson nos había compartido un cronograma, digamos pues como de Sí. las actividades que se iban a realizar en esta fase, pero según entendí usted ahorita, pues no, aún no se garantizan si se vayan a realizar por cuestión de tiempo. Pero es que mira cómo estamos, mira la fecha en la que estamos, 2 de diciembre. Sí, Esto vea, va como por como hasta ejemplo, el 15 de diciembre. vea, porque es Perdón. que nosotros habíamos tenido una reunión con la coordinadora por ese mismo tema del retraso que tuvimos. Y entonces ella nos dijo que era probable pues que para el próximo año quedaran pendientes unas. Pero para el próximo año, ¿es qué fecha? No, pues no, ella no dijo fecha, sino que antes de empezar la parte práctica debíamos pues como terminar unas transversales que nos quedaban faltando. Porque, a ver, yo mirando pues el cronograma que nos pasó el instructor Jefferson, nos tenemos pendiente Sí. aproximadamente por ahí 13 evidencias. ¿Y a qué fecha, ese cronograma, si te puedes fijar, en qué fecha termina? A ver, regáleme un segundito. Pues yo miré y continuaba. ¿Ahora me escuchan? Sí.
Este Profe, cronograma nos habían dicho tiene que terminábamos el 10 de finalización. diciembre. No, 10 de diciembre termina ya, digamos que el año, porque los instructores quedamos desvinculados. Entonces, no sé si a ustedes les permitan ingresar a la plataforma o no. Me imagino que la plataforma sigue abierta, pero sin instructores. Y vuelve a iniciarse por allá la primera o segunda semana de febrero. Tenemos pues los instructores a quienes contraten. Entonces, realmente es incierto el inicio en febrero. Es incierto, puede ser la primera, segunda o tercera semana. Ojalá fuera la primera. Y el cronograma dice que la fase termina ¿cuándo? ¿Tú qué te estabas fijando? Pues según el cronograma, dice, pues bueno, como que habían pues hasta el 20 de diciembre unas, Sí. no, era, no, es que no sé, este cronograma está como raro porque, por ejemplo, que el 4 de febrero del 2026 y el 20 de diciembre del 2026. Pero entonces yo imagino que es el 20 de diciembre del 2025, ¿cierto? Y se supone que debemos Sí. retomar el 30 de enero Ujú. con las ¿Pero hasta cuándo? ¿Cuándo termina la fase? cuatro evidencias el 14 de febrero. Acá nos Bueno, dice entonces por que eso. se debe entregar la Bueno, última ficha. ponle pues cuidado, 14 de febrero y se cierra la etapa, la fase 4 que es evaluación, se cierra. Pero como no está incierto del todo cuándo ingresamos en febrero, puede que sea la primera semana, puede que sea la segunda. Seguramente si no ingresamos la primera semana tendrán que darles una prórroga, un tiempito, obviamente. Igual viene un plan de mejoramiento para los aprendices que estén muy colgados. Pero, a ver, yo les comparto un poquito la experiencia de otras fichas. Por allá en febrero ya dan el aval para iniciar etapa práctica y un aprendiz con un montón de actividades pendientes. Hmm. De verdad, ha habido algunas fichas en las que han logrado pasar a etapa práctica 3, 4, 5, 6, los que realmente no están tan colgados, porque ponerse al día en esos días es complejo. No sé si les da pereza, si se dejan abrumar por el tiempo. Hola, profe. Profe, con con lo de la coordinación, se había estipulado de que con los instructores que teníamos asignados, Muy convencidos de que lo pueden hacer. Sí, profe, ¿me escucha? dime. Sí, te escucho. En la reunión que habíamos, en la reunión que habíamos tenido con la parte de dirección, lo que nos habían dicho Sí, era que la parte teórica, todo lo que tenía que ver con humanidades, contabilidad, todo lo sí, debíamos de finalizarlo y el compromiso con los docentes era de finalizar al, al 10 de diciembre y dejar para sí, enero solo la parte de cultura física. Pero realmente cada vez perfecto. veo que todo se va acumulando y acumulando Se, y se va ya postergando. Bueno, ocho, faltan 8 días y el compromiso nunca estuvo por parte de ellos. Creo que hemos cumplido con bueno, lo que nos han puesto, pero por la parte de los bueno, docentes no encontramos con esa respuesta. Profe, bueno, yo les recuerdo exacto. algo. Les recuerdo Qué pena. que, ya te voy a dar la palabra, ya te voy a dar la palabra. Les recuerdo que la vez pasada realizamos una sesión donde socializamos dos actividades. Proyecto de diagrama de sistemas. Lo hicimos de una vez para abrir agenda de tal manera de no represar pues como tanto, ¿cierto? Y el día de hoy vamos a socializar las últimas dos de una vez, de una manera muy sencilla, muy práctica, precisamente para abrir agenda, para no hacer dos sesiones y quitar la posibilidad de que otro instructor pues pueda programar su sesión, ¿cierto? Digamos que pues, caminando hacia el cumplimiento de los objetivos estamos, ¿cierto?
ya por ahí escuché o observé en el grupo de WhatsApp a Jefferson que les escribió, o que les dijo o les envió o les va a enviar la invitación para la siguiente actividad y eso está muy bien, ¿cierto? Quiere decir que vamos marchando. ¿Qué motivación quiero darles? Vayan poniéndose al día con todo lo que tengan pendiente. Yo ya les mostré mi cuadro donde voy llevando el registro de lo que me van entregando. Ya saben quiénes están al día y les falta solo las dos últimas actividades que estamos socializando el día de hoy y a quienes les falta un poquito más y vamos para adelante. Eso conmigo y fíjense cómo están con los otros instructores y vamos para adelante. En febrero les van a dar un tiempito más, ¿cierto? Los que estén al día van a empezar, eso sí, su etapa práctica de una, los que estén al día. A los que no les van a decir, entras en plan de mejoramiento, tendrás un tiempo más para realizar tus actividades y finalizado ese tiempo, pues sí ya no hay nada que hacer. Pero mi recomendación es, lleguen a febrero ligeritos de equipaje, con todo realizado. Desen la pela entonces este tiempo para avanzar, ¿cierto? De aquí al 10, seguramente los instructores pues generarán los espacios de encuentro para animar y motivar las actividades que queden pendientes y vamos para adelante. ¿Listo? Me estabas pidiendo la palabra. Sí, profe, vea. Lo que pasa es que yo tengo un contrato de patrocinio y en el contrato Sí, dice que yo debo de iniciar prácticas el 15. Entonces, dado el sí, caso, pues que o sea, yo estoy al día. Yo he ido caminando al sí, pie que ha ido andando la ficha, ¿cierto? avanzando, sí señora. Sí, yo estoy al día. Entonces, digamos que dado el caso de que se llegue en febrero, usted dice que hay veces que se pueden quedar hasta final de febrero, pues para iniciar. ¿Uno qué hace ahí? Si uno no le dan el aval para salir a práctica, si no está al día con las evidencias. Y dado pues de que no fue mi culpa de que yo estoy al día, sino pues de que fue como retraso como tal de la ficha, no sé pues Bueno, no, tú sigue qué al puede día. pasar ahí. Vamos, no, tú estás al día, o sea, no hay nada que temer porque estás al día. ¿Qué teman los que tienen un montón de actividades sin realizar? Tú vas al día, el desarrollo de la ficha va pues con digamos que con el ritmo que lleva la ficha, ¿cierto? Ya se ha socializado pues, de parte del director de grupo, de parte del área directiva o coordinación académica. Les han dado a ustedes se ha replanteado el cronograma, ya saben más o menos qué es lo que falta. Eh, Miremos aquí, de hecho, miremos si aquí está el momento. Conmigo en fase 4 taller, no, por aquí abajito. Informe de trabajo decente e infografía sobre la huelga, que son las últimas actividades, imagínense. Perdón, texto argumentativo y sigue etapa práctica. Mire que estas son las últimas actividades porque todas estas que están aquí ocultas se suprimieron. Informe, trabajo decente y texto argumentativo son las últimas. Quedan es unas de estas actividades como pendientes por realizar. Yo pienso que ya van avante. Los que están al día, felicitaciones. Premio al mérito, ¿cierto? Por estar al día y por seguir pues como al ritmo de la ficha. Y los que no, pues seguramente tendrán su espacio para hacerlo. Y aquí ya no hay vuelta atrás, aquí ya lo que fue. De estas actividades, el doliente es Jefferson Marmolejo y pues como les dijeron a ustedes, para febrero van a dejar entonces cultura física. Bueno, ahí está, ahí vamos con el ritmo. ¿Listo? Entonces nada de nervios, que vamos bien. Al final, ¿qué va a pasar al final? Si el equipo coordinador o la coordinadora, ¿cierto? Nos dice en una reunión que por supuesto haremos con los instructores y con ustedes, los que van a pasar a etapa práctica, eh,
se va a mirar cómo está cada uno, si tienen actividades pendientes o si ya están todos al día. Entonces lo que dirán es, vea, quedaron faltando tales y cuales, y ahí de una vez nos colocan a levantar la mano. El instructor fulanito de tal, póngase de acuerdo en cuándo va a realizar las actividades que tiene pendientes, y así nos preguntan a cada uno de nosotros, porque no retrasarlos o retenerlos a ustedes ahí, sino ayudarlos a continuar adelante. Entonces, en conclusión, como para no alargar más, continuemos con estas actividades del área de humanidades. Traten de ponerse al día en las dos anteriores, proyecto de vida, diagrama de sistemas, a los que les tengan pendientes, realicen las dos que vamos a socializar el día de hoy, la noche de hoy, y una revisión exhaustiva de las otras áreas. Y si ya están, si ya fueron socializadas, está la grabación en línea, si ya tienen pues la información, realícenlas. Si la plataforma o la fase está cerrada, pues tenemos la indicación de recibírselas, así sea por el WhatsApp, así no sea que las carguen a la plataforma Sayuna. Si la plataforma Sayuna no permite que las carguemos, en el caso mío, pues yo se las debería recibir a través del WhatsApp o del correo electrónico. O sea, la idea es que los apoyemos y aligeremos y le demos como vía luz verde al proceso de la ficha, y eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Para que queden pues más tranquilos. Estamos. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, ánimo a ponerse al día y a cumplir pues con lo que tengan pendiente. El día de hoy, más bien la noche de hoy, vamos a... es que ni les comparto el cronograma que hay aquí porque este cronograma está desactualizado. Creo que Jefferson lo envió por el WhatsApp, por el grupo de WhatsApp. Pues ya miramos el cuadro que yo tengo con la información que yo tengo. Ahí aparece cada uno de ustedes, pues, en la situación en la que está. Si quiere, lo vuelvo a visualizar. Vea, nuevamente, que sea como una motivación, una animación. Daneris está al día conmigo. Rosaleida está al día. Julián está al día. Miriam, le hacen falta una, dos, tres, cuatro actividades, las dos de la fase 3 ejecución, y las dos que llevamos de la fase 4 evaluación, junto con las dos que vamos a realizar hoy. Son los que están como más al día. ¿Cómo están en las otras áreas? Pues no sé, ya cada uno mirará qué tanto ha avanzado, qué tanto está como aletargado o quedado, y se va a poner al día, por favor. Listo. Bueno, entonces, sin más información, sin más preámbulos, vayamos al grano. Entonces, para la realización de dos actividades muy chéveres, que son el informe sobre trabajo decente, y texto argumentativo. Fueron las dos que se escogieron, porque mire la cantidad que eran. Eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De esas 8 se dejaron solo 2. Informe sobre trabajo decente y texto argumentativo. El informe sobre trabajo decente, como su nombre lo indica, es un informe que deben realizar, y en ese informe deben dar respuesta a 5 grupos de preguntas orientadoras. Es decir, la 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, son 5 grupos de preguntas. Y nos dan unos elementos bien interesantes, bien especiales. Todos sobre el trabajo digno, sobre el trabajo decente o trabajo digno. Y sobre todo un entramado normativo, un entramado legal que se llama un sistema
no son ni siquiera normas, son un sistema normativo y unos mecanismos de participación. Sistema normativo porque se habla sobre la OTI, que la OTI misma es muy fuerte, es muy importante y es muy grande. La Constitución política es otra de ellas, que es toda una estructura en sí misma. Y hay otra que es muy importante, enseguida se las muestro, y son esos tres entramados normativos forman un sistema, y alrededor de ellos hay unos mecanismos de participación, la huelga, la acción de tutela, la queja, la posibilidad de armar sindicatos, por ejemplo, como mecanismos de participación y reclamación. Entonces, a eso se refiere con un sistema normativo y unos instrumentos o mecanismos de participación. Sobre eso trata el informe y sobre eso están planteadas las preguntas orientadoras. Y en el caso del texto argumentativo, consiste en seleccionar uno de esos mecanismos y alrededor de ese realizar un texto argumentativo que es un texto formal, muy diferente a una infografía, a un mapa mental, a un mapa conceptual, a una línea del tiempo. Es un texto formal y ese texto formal tiene unas características, ¿cierto? Hay que hacerle una portada, hay que hacerle una introducción, hay que hacerle un desarrollo, hay que hacerle unas conclusiones. Como usted va a asumir una posición, cuando uno hace un texto argumentativo, pues su nombre lo indica, argumentar. Yo planteo unos argumentos desde mi punto de vista respecto a una temática que estoy desarrollando. Y como estoy desarrollando una temática, pues esa información o esos argumentos que voy a colocar ahí, los doy de acuerdo con otros documentos soporte. O sea, yo tomo unos documentos de base, unas ideas que no son mías de base, que son de un autor, y yo le hago unos comentarios a esa idea. Y por eso tengo que respetar los derechos de ese autor del que tomé la fundamentación sobre la cual yo voy a argumentar en el texto argumentativo. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que colocar cita bibliográfica, porque traje una cita de un autor y tengo que respetarle sus derechos de autor. Más o menos esa es la estructura para la realización de un texto argumentativo. Es un texto formal, no hay que colocar letras de colores ni de tamaños diferentes. Son varios párrafos bien editados, en un Word bien editado, con unas márgenes según norma APA, un tipo de letra adecuado. No hay que colocarle dibujos ni nada por el estilo, porque nos están diciendo que es un texto argumentativo. Y nos dan pues todos los insumos y las orientaciones para crearlo. Entonces, estamos en esta actividad en la guía de aprendizaje 12 de la fase 4 de evaluación, guía 12. Y esta guía de aprendizaje, entonces, que vamos a desplegar en este momento, aquí están las dos actividades, el informe y el texto argumentativo. El informe sobre trabajo decente es este. Aquí está, informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos del trabajo. Bien, bien interesante. Nota, tomado de la OIT 2010, principios relativos a los derechos fundamentales. Entonces, aquí están los grupos de preguntas orientadoras. Mire, 1, 2, 3, 4, 5. Lineamientos para la entrega, producto específico a entregar, informe sobre el desarrollo del taller. Tenga en cuenta respuestas a las preguntas en PDF, no dice un tamaño. Ah, no, sí dice 3 páginas mínimo, mínimo 3 páginas, porque en menos de 3 páginas va a ser muy superficial la reflexión. Entonces, ¿sobre qué son las preguntas orientadoras? Pues sobre el trabajo decente. Por ejemplo, consulte la información sobre el trabajo decente y el trabajo digno. Observe la presentación del video Trabajo Decente.
que se encuentra en el componente formativo para contestar las siguientes preguntas. ¿Qué es el trabajo decente? ¿Qué es el trabajo digno? En el videito llamado OIT es donde, en el material de estudio es donde hablan de qué es el trabajo decente, cuáles son los principios del trabajo decente, cómo se define el trabajo digno. Acuérdense que decente y digno en este ámbito, en este contexto son sinónimos. Lo está utilizando como sinónimo. Trabajo digno o decente. ¿Por qué hablar de trabajo digno más allá de la noción de trabajo decente? Se utilizan como sinónimos, sin embargo, pues tienen su pequeña diferencia. Además de decente, porque es digno, más o menos es lo que nos están diciendo. ¿Cómo influye la falta de trabajo con la pobreza, la violencia, la falta de desarrollo? Explica su respuesta y ya van viendo por dónde va el agua al molino. ¿Cuál es el interés de este espacio reflexivo respecto a la normatividad? Todo lo que tiene que ver con la actividad alrededor del trabajo. Con la información de amigos, familias y otros, describa en un texto algunos casos de personas que trabajan en condiciones inadecuadas porque no corresponden a un trabajo decente. Bueno, en la 2 dice, realice la lectura del siguiente párrafo. Bueno, importante aclarar. Algunas preguntas se responden con la información que está en el material de estudio. Algunas otras aquí mismo dan el texto para hacer la reflexión, como es el caso de la segunda. Realice la lectura del siguiente párrafo y conteste las preguntas a continuación. Y el párrafo lo están dando aquí entre comillas. El ciudadano es un ser político con una dimensión social y moral, lo cual indica que la construcción de la ciudadanía no es el aprendizaje mecánico de unas normas jurídicas, legales y políticas, sino la realización efectiva de una forma de vida y de convivencia entre los seres humanos en sociedad. Giraldo Zuluaga, 2015. Entonces, este es el texto y nos están diciendo, responda a las preguntas orientadoras. Para usted, ¿cuál es el significado de este párrafo? ¿Cómo se relaciona la ciudadanía con las habilidades para la vida? ¿Cómo se puede vincular el concepto de ciudadanía con el proceso de paz en Colombia? Muy, muy interesante. 3 dice, realice la lectura del componente formativo Derechos Fundamentales del Trabajo para resolver las siguientes preguntas. Y aquí están. Derechos fundamentales en el trabajo decente. Las preguntas son, ¿qué se entiende por ciudadanía laboral? En fin. 4, realice la lectura del componente formativo y responda estas preguntas. 5, realice la lectura de la cartilla Derecho Laboral Individual en la URL y aquí nos están dando la URL. Les recuerdo que a veces el interfaz está roto, entonces uno le da clic acá y a veces lo manda al libro o a la cartilla y a veces lo saca de la plataforma. Entonces yo lo que hago es copiar el enlace y buscarlo en Google, en el buscador. Y ese me lleva a la cartilla, me muestra la cartilla, ¿cierto? Y si no, ahorita vamos al material complementario. Entonces ahí está el texto. A ver, vamos de una vez al material de formación. No, esperemos un momentito. Aquí están entonces las preguntas orientadoras del informe sobre el desarrollo del taller del trabajo decente. Informe sobre material de estudio. Miremoslo aquí arriba. Derechos fundamentales del trabajo. Es el material de formación. Derechos fundamentales del trabajo porque hay varios ítems que remiten a varios o a diferentes materiales de estudio de formación. Para esta actividad, derechos fundamentales del trabajo. ¿Listo? Esto con respecto al informe sobre trabajo decente. Informe sobre trabajo decente. Revisamos el material de estudio que tiene toda la información sobre esos sistemas normativos que empiezan por la OIT y terminan en la Constitución Política de Colombia. A ver si por aquí nos muestran el otro.
Ya se los muestro en el en el material de formación. Y yo les voy a compartir una presentación adicional, se las voy a compartir en el WhatsApp, un resumen muy completo de de todo el sistema normativo y los mecanismos de participación, para que lo tengan ahí como material complementario ahí a primera mano. Se los voy a compartir al WhatsApp con la grabación de la sesión en línea. ¿Listo? Esto con respecto al trabajo decente. Ahorita revisamos en el material de formación. Con respecto al texto argumentativo, pasamos todo esto que no lo realizamos. Recuerde que vamos a la última. Texto argumentativo. Entonces, el material de formación para el texto argumentativo es el mismo. Soy un ser social. Es el mismo material de formación. No, que no lo estoy viendo por acá. Texto argumentativo. Bueno, ¿qué nos están diciendo en el texto argumentativo? Con la información suministrada en el componente formativo y los respectivos videos que allí se encuentran, elabore un texto de no más de en el cual presente los argumentos personales frente a uno de los siguientes tres temas. Argumentos personales frente a uno, no son los tres, frente a uno de los tres siguientes temas. Entonces usted escoge importancia del derecho de asociación, mecanismo de participación, derecho de asociación, derecho a la huelga, mecanismo de participación, desafíos del derecho del trabajo en el mundo moderno. Entonces, ustedes hacen un texto argumentativo sobre uno de estos tres, el que más le llame la atención, el que más le guste. En el anexo del texto argumentativo nos explican unos elementos más a tener en cuenta para la realización del texto argumentativo, para que lo tengan en cuenta. Algunos elementos más, que ya los vamos a ir a ver. Esto con respecto a la guía de aprendizaje. Vamos a cerrarla. Ya la revisamos. Vamos a ver los anexos, así rápidamente. Los anexos de las actividades. Informe sobre trabajo decente. A ver, aquí no hay anexo. Para el de trabajo decente no hay anexo porque en la guía de aprendizaje están todas las actividades explicaditas ahí. Todas las preguntas orientadoras están en la guía de aprendizaje que ya la revisamos. Aquí hay unas pistas bien interesantes que hay que tener en cuenta. Vea, por ejemplo, el instrumento de la evaluación. Seleccione los mecanismos de protección para el ejercicio de la ciudadanía laboral aplicando la normativa. Entonces dice, contesta las preguntas sobre trabajo decente y trabajo digno, 20 puntos. Contesta la pregunta sobre ciudadanía, sobre ciudadano como ser político, 20 puntos. Contesta las preguntas sobre ciudadanía laboral, 20 puntos. Contesta las preguntas sobre derecho fundamental del trabajo, 20 puntos. Contesta las preguntas sobre la cartilla de derecho laboral individual. Ahí están los 5 grupos de preguntas orientadoras y cada una de ellas vale 20 puntos. Listo. En esta no colocaron el anexo. No colocaron el anexo. Decente, no es en el texto argumentativo donde está el anexo. Vamos a ir al texto. Entonces está claro los 5 tipos de preguntas orientadoras realizadas en un informe donde dé respuesta a las preguntas y ese es el informe sobre trabajo decente. Material fundamental, material de estudio, ser un ser social. Es fundamental leer el material, revisar el material, pues porque ahí están las respuestas de lo que me están pidiendo. Y miremos el texto argumentativo, el anexo del texto argumentativo.
Profe, ahí tampoco hay anexo, yo ya revisé. Ahí tampoco hay anexo. Bueno, entonces yo les digo qué es lo que nos están mostrando ahí. Instrumento de evaluación. A ver, ¿qué dice por acá? Criterios de evaluación. Vean, entonces dice actividad a realizar, resultado de aprendizaje. Bien, dice aquí, criterios de evaluación. Analiza situaciones que repercuten en el ejercicio de los derechos fundamentales en el trabajo. Elabora documentos, evalúa los resultados. Bueno, no es por ahí. Un texto argumentativo sobre una de las temáticas sugeridas, 60%. No son las 3 temáticas, es una de ellas. El texto presentado no supera una hoja, 10%. Nos están diciendo que un texto argumentativo de una hoja. Las citaciones de acuerdo a normas ZAPA no superan el 30% del texto. Esto era lo que quería que vieran. Las citaciones de acuerdo a normas ZAPA no superan el 30%. Ojo, el texto respeta los derechos de autor con las respectivas citas según normas ZAPA. Yo por eso les dije, en un texto argumentativo yo presento mis argumentos, pero yo no me invento esa información del aire, no la saco de la nada, ¿cierto? Tendría que ser un jurista y tendría que ser el berraco para producir conocimiento sobre legislación. Yo tomo como base un texto de otra persona, tomo un fragmento y lo coloco entre comillas en mi hoja. Y a ese entrecomillado o a ese texto que tomé de otro autor, yo le hago una reflexión. Yo doy mis argumentos o mi punto de vista. Por eso, en la elaboración del texto argumentativo, debo respetar derechos de autor y coloco la cita bibliográfica de ese pedazo, de ese fragmento o de ese párrafo que tomé y que estoy comentando, al que le estoy argumentando, sobre lo que estoy planteando unos argumentos. Esas son las características de un texto argumentativo según esta rúbrica de aprendizaje, de evaluación. Quiere decir que en una hoja voy a plantear mis argumentos y a respetar los derechos de autor sobre la persona que estoy citando para fundamentar o sustentar mis argumentos. ¿Sí? Y el texto dice, respeta los derechos de autor. Está clarísimo. A ver, ejemplo, muchos aprendices de muchas fichas entregan un párrafo de una hoja. Dos o 3 párrafos en una hoja, un documento de una hoja, pero sin derechos de autor, como si todo lo que hubieran escrito ahí fuera de ellos, de su autoría. Y uno se ponía a ver y son argumentos de otros, simplemente los copió y los pegó en la hoja, porque nada de eso se lo inventó. Entonces es mucho más fiable, creíble, honesto, significativo. Tomar unas ideas propuestas por un especialista, por un experto, por un escritor, por una persona que maneja el tema y que sabe de él, ¿cierto? Por eso nos están remitiendo un material de formación donde hay cantidades de autores ahí. Usted puede tomar cualquiera de ellos. O inclusive puede ampliar buscando otras fuentes de información. Y siempre que usted busque fuentes de información, tenga la referencia de quién escribió eso que usted está tomando y respete los derechos de autor. A eso se refiere. Eso era lo que quería mostrarles. Los criterios de evaluación respecto al texto argumentativo y nos están diciendo que las citaciones de acuerdo a normas ZAPA no superan el 30% del texto. O sea que de ese texto, solo el 30% tiene que ser argumentación de otro autor. Solo el 30%, el 70% del documento debe ser reflexión realizada por mí, argumentación mía. ¿Sí? A ver, ¿está claro eso o tienen alguna duda? ¿Está claro lo de la realización del texto argumentativo o no? Por mi Bueno, parte entonces, está claro. eso, ¿qué esperamos? Un documento de una página que se llama texto argumentativo, le hace una portada con
todos sus datos de identificación, o sea que serían dos páginas realmente, la portada y la página del texto argumentativo. En esa página, para que quede bien organizadito, pues póngale un título, póngale una pequeña introducción, un desarrollo y unas conclusiones. Y dentro de esa realización del texto argumentativo, coloque una cita y parafrasee esa cita o plantee unos argumentos sobre esa cita y colóquele esas citas bibliográficas según norma ZAPA, que es muy sencillo. Citar norma ZAPA es muy sencillo. Usted, creo que en el material de formación hay un pequeño párrafo sobre norma ZAPA. Y si no, entonces en el buscador Google busca norma ZAPA y específicamente la forma de citar. Entonces es muy sencillo. El apellido, o bueno, no recuerdo bien en este momento. El nombre, el apellido en mayúscula, solo la letra inicial del apellido. Coloca la editorial, la fecha, la página, algo así. Realmente en este momento no, tendría que mirar una. Pero a lo que me refiero es que es algo así muy sencillo. No, es como una pequeña fórmula que tiene norma ZAPA para hacer una citación. Sigue la fórmula y ya, y eso es todo. No tiene pierde. No es, no es para nada difícil. Bien. Entonces, dicho esto, voy a cerrar el anexo. Tengan en cuenta que el anexo pues está cuando usted despliega, encuentra el anexo que es el instrumento de evaluación, no es anexo como tal, el instrumento de evaluación que es donde están los elementos ahí explicativos. Y vamos entonces así rápidamente al material de formación. Ya saben que con el mismo material de formación que es ser un ser social. Guía 12. Pero entonces el material de formación está justo después de la fase 4 de evaluación, material de formación. Entonces, para realizar estas actividades, el material de formación es ser un ser social, ser agente de cambio. Soy un ser social, acuérdese. Soy un ser social. No, perdón, estoy equivocado. Estoy equivocado. Volvamos un momentito. Estamos hablando sobre la OTI, la OIT. Ser agente de cambio. A ver, perdón. ¿Quién recuerda a qué material de formación nos remitieron en en la guía de aprendizaje? Profe, ¿cómo así? No lo entendí ahí. No, es que nos remitieron a un material de formación para todo lo que tiene que ver con derechos fundamentales del trabajo. Sí ve pues, tan embolatado. Derechos fundamentales del trabajo. Derechos fundamentales del trabajo. Ahí es donde tenemos que buscar la información para realizar las actividades, ¿cierto? Derechos fundamentales del trabajo.
Vea, por aquí. Toda esta es la información que ustedes tienen que consultar. Derechos fundamentales del trabajo. Vea que por aquí arribita está lo de la OIT. Entonces, este es el material que que deben revisar para la realización de la actividad. Derechos fundamentales del trabajo. Derechos humanos. Introducción, continuar. Vamos a continuar. Vea, aquí está. Este es el video de la OIT. ¿Recuerdan? A ustedes les hacen una pregunta en el primer grupo de preguntas. ¿Qué es el trabajo decente? Vea, aquí en este video sobre la OIT encuentran esa respuesta. Pero entonces tienen que revisar todo el trabajo, todo el documento. Listo, para que lo tengan en cuenta. Y recuerden que yo les voy a compartir una presentación que es como una síntesis, es un resumen de todo este discurso del que hablan en este material de estudio. Yo ya lo saqué en una presentación, coloqué todo el sistema normativo y todos los mecanismos de participación, coloqué los videos, anclé los enlaces de los videos y desarrollé toda la teoría para que les quede ahí pulpito, pues para que puedan realizar el trabajo. Entonces van a tener como esas dos herramientas, todo este material de formación y esa presentación que yo les voy a compartir. Listo. Pero este material de formación es fundamental, que le den aquí están los mecanismos de participación, la acción de tutela, derecho de petición, acción de cumplimiento, acciones populares, para que lo tengan en cuenta. Derecho a la solidaridad. Es un material bien interesante. Listo. Con muchas ayudas audiovisuales, muchos videoclips, una información 1A. Bueno, material de formación. Yo les había dicho que en el material de formación, a ver, démosle nuevamente clic. Por aquí en la partecita, ¿por qué no me muestra? Ah, vea, por aquí en el menú. Aquí en el menú está desarrollo de contenidos. Y aquí hay unos textos complementarios. La negociación, la libertad sindical y material descargable. Descargar el material. Aquí está el material. Aquí se me está descargando el material para el que lo quiera tener. Listo. No, aquí no me está mostrando el material complementario. Me descarga todo este material, pero en un material complementario. Lo que les quería mostrar era el enlace sobre la cartilla para la respuesta a las preguntas orientadoras 5 de la guía de aprendizaje. Del informe sobre trabajo decente. Acuérdese que lo remite a una cartilla. Entonces, si usted le da clic en el enlace y no lo manda a la cartilla, sino que lo saca de la presentación, entonces copia el enlace y lo busca a través del Google y él lo lleva a la cartilla, porque yo ya lo hice. Y evidentemente, cuando uno copia el enlace y lo busca en el buscador, valga la redundancia, pues le muestra la cartilla y revisa los puntos, porque esa es una cartillota, no es una cartillita.
Es una cartilla con bastante información, pero usted va a lo que le interesa para responder las preguntas orientadoras. ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, tenemos claro qué hay que hacer entonces. Bueno, entonces yo les voy a compartir el video que de alguna manera puede ayudar. Voy a hacer el proceso tradicional que hacía, pues ¿qué hace uno cuando utiliza la herramienta Teams? Voy a descargar el video, lo voy a subir a YouTube y les voy a compartir el enlace para que lo puedan ver desde el celular. El tema con los videos desde la herramienta Sayuna es que usted tiene que entrar a la plataforma para poderlos ver. Pero este que le voy a compartir al WhatsApp, pues usted lo puede ver desde el celular. Eso es lo interesante y lo fácil de Teams. Las directivas, y les voy a decir que a los aprendices muy poco les gusta la herramienta Teams para las sesiones en línea porque es muy difícil el ingresar pues a la sala. Julián, mejor dicho, estuvo intentando y no le permitió. A algunos les permite, a algunos otros no. Entonces, pues voy a recomendarle que no obliguen a los instructores a trabajar por la plataforma Sayuna, porque es difícil, realmente es difícil. Sí, les voy a decir que me ha pasado pues como esa experiencia, que están más cómodos los aprendices con Teams o incluso con otra, pero la plataforma Sayuna genera muchas dificultades. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Son dos actividades muy interesantes. Seguramente van a ser de mucho aprendizaje, con toda seguridad. En la medida en que vayan respondiendo todo ese montón de preguntas orientadoras del informe sobre trabajo decente, van a ver qué panorama tan interesante el que se despliega. No sé, alguna inquietud, algún aporte. Profe, a mí me queda Todo, bien, claro, igual yo ya estaba todo está muy trabajando en claro, ello. ¿cierto? Perfecto. Bueno, no, yo Profe, que les tenía la duda, profe, tenía la duda con el de texto argumentativo, porque me decía que unos videos, pero no, ya me quedó claro. no. Bueno, texto argumentativo, no. No sé, de pronto estabas mirando otra cosa. Eh, no, el texto argumentativo es que es más de una página, no es complejo. Ese es muy exigente, pues porque es muy poquito. Por lo general, cuando uno quiere hablar y más sobre el tema normativo, con todo lo que eso le suscita a uno y con esas preguntas orientadoras, mejor dicho, en la realización de las dos actividades se les va a desplegar un panorama bastante amplio porque el texto argumentativo es bastante sugestivo. El informe sobre trabajo decente, por el tipo de preguntas, nos va a llevar a un viaje bien interesante sobre la realidad normativa respecto a lo laboral, a un paso por una historia bien interesante en Colombia, por ejemplo, cómo era el trabajo antaño, cómo se ha ido modificando, cómo se ha ido normativizando, qué derechos tienen las personas, qué derechos siguen vulnerando, si conocemos casos de personas vulneradas. Hay una pregunta que a mí siempre me ha impactado y me ha llamado la atención, y es, por ejemplo, o sea, ¿cambia las cosas que una persona tenga un contrato laboral? ¿Para qué es el contrato laboral? ¿A qué, o sea, qué derecho realmente tengo cuando firmo un contrato laboral? ¿Es importante el contrato laboral o es lo mismo trabajar con contrato sin contrato? O sea, interesantísimo. Pero hay otra pregunta. ¿A usted un patrón le puede pagar en especie o solo en especie? Hay preguntas que lo colocan a uno como a pensar en serio. Escoja dos casos de conocidos y haga una explicación bien interesante respecto a la realidad laboral y a
a la vulneración de los derechos de dos amigos, compañeros, personas cercanas, a quienes les hayan vulnerado sus derechos en el ámbito laboral, por ejemplo. Entonces, interesante. Es un taller interesante que va a abrir un panorama grande y les va a picar la lengua. Entonces, cuando vayan a hacer el texto argumentativo, tienen un montonón de cosas que decir y se van a dar cuenta que una paginita es muy poquito para decir todo lo que ya se les suscitó en el informe sobre trabajo decente. Entonces, por eso escogimos esas dos dentro de las 8 posibilidades, porque eran pues como uno muy fuerte, que es el informe sobre trabajo decente, por el montón de preguntas orientadoras y porque los lleva a revisar casi en plenitud el material de formación. Y a cerrar con un texto argumentativo que los coloca a ser muy sintéticos respecto a todo ese marco de referencia pues que van a tener una vez realizada el informe sobre trabajo decente. Entonces son dos bonitas que valen la pena como para restringir todas las otras. Bueno, entonces, sin más, espero que sea de mucho aprendizaje de estas actividades, como el proyecto de vida y el diagrama de sistemas, que lo leí, lo escuché. A los 4 que me lo han entregado, me tomé el tiempo pues de escucharlos. Los videos geniales, muy bonitos. Es un video del proyecto de vida genial, muy bonito, muy significativo. Cada uno le colocó su particularidad, su forma particular de ver la vida, sus intereses, pero son trabajos muy bonitos, son personales. Cada uno de ustedes se alimenta de él. Y yo pues disfruté mucho. Yo soy un privilegiado por tener la oportunidad de escucharlos, de leerlos, de enriquecerme con todos esos aportes de ustedes. Entonces, pues sí, los califiqué y les emití sus juicios en Sofía Plus y vamos para adelante. Entonces, yo los felicito mucho por eso, y los animo a continuar. Estaré por acá pendiente de las actividades anteriores que no han realizado, de estas que estamos realizando en este momento. Cualquiera de ustedes, si de los que no están aquí en la sesión, que de pronto posteriormente vean el video en diferido, si quieren ponerse al día en actividades de las fases iniciales, con el mayor de los gustos. Si no me las pueden cargar en la plataforma Sayuna, me las mandan al WhatsApp o al correo y yo igual se las califico, para ayudarlos a que sigan avanzando en todo su proceso. Cualquier cosa que necesiten, aquí estaré muy pendiente de ustedes, con el mayor de los gustos. Ojalá uno pudiera, pero no se puede. Cada profesor es doliente de sus propias responsabilidades. Pero si en mis manos está hablar con otro y decirle, instructor, los aprendices están inquietos, necesitan que, con mucho gusto voy a estar ahí pues como intermediando y apoyando. Entonces, no se olviden que estaremos aquí pendiente de ustedes. Espero que no solamente ustedes que están aquí en la sesión, sino muchos otros puedan llegar satisfactoriamente a la etapa práctica y avanzar con su proceso. Por lo pronto, pues muchísimas gracias por su constancia, por estar ahí pendientes, por su amabilidad, por ser gente buena, con ganas de salir adelante, comprometidos, con tremendos proyectos de vida por delante. De verdad que se los agradezco, los felicito y vamos para adelante. Listo. Me encanta saludarlos y espero pues que tengan un muy buen resto de día y a trabajar se dijo. Listo. Y ahí nos estamos viendo. Ahorita les comparto el enlace de esta grabación y la presentación con toda la información para que puedan tenerla ahí a la mano y poder realizar sus actividades. Listo. Que estén muy bien. Nos vemos. Gracias, Hasta luego, profe. Gracias, muchas gracias. profe. Claro que sí, con muchísimo gusto.